En esta oportunidad, la disertante es la contadora Graciela Salvo del Tribunal de Cuentas de Mendoza y ella nos va a exponer su trabajo denominado Estructura y Opinión en el Informe General y Fallo. Bueno, buenas tardes. Cuando se propuso este tema, bueno, a mi juego me llamaron. Yo soy auditora de alma. Desde que me recibí, siempre trabajé en la parte de auditoría. Fue docente, empecé la docencia universitaria en la cátedra de auditoría. Trabajé 10 años en el sector privado y después me incorporé a trabajar en el sector público, donde tratamos de llevar todo lo que habíamos aprendido en la parte privada al sector público, sobre todo en lo que hace el informe general. Bueno, el objetivo de este trabajo es analizar el proceso de auditoría y sus conclusiones, que es el informe, ver qué contiene el informe, la parte de la opinión, del dictamen, lo que hace a las rendiciones de cuentas y al juicio de cuentas, que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza tiene función jurisdiccional, y la vinculación con el fallo de la cuenta, que justamente es como la sentencia sobre rendiciones de cuentas. Marco teórico, solamente para mencionarlo, ustedes lo tienen descrito en el trabajo: la Constitución de la provincia de Mendoza, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas 92-92, que fue hace 2 o 3 años reformada, la Resolución Técnica número 53 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, el Informe 22, que es del Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría, también de la FACPE, donde podemos encontrar un montón de modelos de informe, y las normas internacionales de INTOSAI, que, como todos saben, INTOSAI es una organización que nuclea a todas las entidades fiscalizadoras superiores, que son justamente los órganos de control externo, y hay varias normativas internacionales que son aplicables al control y a la auditoría del sector público. Bueno, yo aquí he marcado, digamos, todo lo que tiene que ver con el proceso del juicio de cuentas. Nosotros tenemos tres grandes procesos dentro del tribunal. Uno se llama proceso de fiscalización, que es el que se lleva durante el ejercicio. Nosotros estamos auditando ahora las cuentas del 2024, haciendo observaciones y demás en un proceso de acompañamiento al cuentadante, pero a través de las rendiciones que ellos presentan en forma mensual o trimestral, dependiendo de si son entes privados, o sea, personas jurídicas públicas privadas o fideicomisos. Después llega el tiempo de la rendición de cuentas, donde el proceso es el proceso de juicio de cuentas y se alimenta de todo lo que se ha realizado, de lo que se ha auditado y controlado durante el proceso de fiscalización. Y aquí es al que yo me voy a referir, al informe que se hace en este proceso, que es el informe general, le denominamos así, proyecto de pliego de observaciones, que está mencionado en la ley del tribunal y como facultad del auditor contador, o sea que es un tema que está mencionado en la ley orgánica del tribunal. Y después lo que tiene que ver con la opinión, uno de los puntos del articulado de la ley donde habla de este informe, dice que el auditor, además de verificar la razonabilidad, aplicar procedimientos de auditoría sobre las rendiciones de cuentas, siempre hablando de responsabilidad contable, ¿verdad?, que es el alcance que tenemos en el Tribunal de Cuentas, y respecto de la legalidad, tiene que emitir una opinión sobre la administración de fondos públicos. Y esa opinión el tribunal ha hecho un dictamen, ha emitido un dictamen, tiene un acuerdo reglamentario de cómo debe ser la estructura de ese informe y la opinión y la estructura que tienen que tener los distintos tipos de opinión que el tribunal puede dar sobre la rendición de cuentas, que todos sabemos que se conforman de estados contables, que se apoyan en registros. Estos registros lo que reflejan es están basados o respaldados por documentación y reflejan los actos administrativos que se han llevado a cabo por un determinado ente. La estructura del informe que tiene que hacer el auditor en el proceso jurisdiccional sobre la rendición de la cuenta anual, porque después hay otra estructura sobre otros procesos, es muy similar, o sea, los apartados que tienen fueron sacados, o sea, nosotros hicimos nuestro acuerdo reglamentario en función de lo que establece las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, donde hay un título, un encabezado, bueno, ustedes ahí pueden ver la elevación, autoridades, hay algún apartado especial que tiene que ver con el ingreso de la documentación, muy importante el tema del ingreso de la documentación, porque es la que le da fecha cierta para el plazo que tiene el tribunal
para emitir su fallo de la cuenta. Tiene un plazo que lo establece la Constitución de 1 año desde que ingresó esa cuenta. Y nosotros nos vamos a centrar, por eso he ahí, digamos, resaltado, el tema de la responsabilidad de las autoridades del ente en relación con la presentación de la cuenta de los estados contables. Esto lo resaltamos en nuestro informe porque en realidad el dueño de los estados contables y quien está haciendo afirmaciones sobre esa rendición de cuentas es el propio organismo que está rindiendo cuentas, ¿sí? Entonces, eso como párrafos educativos en muchos años, digamos, al principio esto en el informe del auditor no estaba y después se fue incorporando a efectos de también educar al lector de ese informe del auditor, que ese sería el informe general, el informe del auditor que acompaña a los estados contables que conforman la rendición de cuentas. Más allá que después tenemos otra instancia dentro del tribunal que es el fallo de la cuenta. Entonces, allí es importante destacar este párrafo, las responsabilidades del auditor, que aquí también se expone cuáles son los procedimientos. En general, nosotros ya los tenemos instaurados, o sea, hasta dónde lleva el alcance de la tarea del auditor en el articulado de la ley, donde dice qué es lo que hace el auditor, que aplica también procedimientos de auditoría y qué facultades tienes para requerir documentación y demás. Y lo novedoso que se incorporó con la última modificación de la RT 53 y nosotros la incorporamos en nuestro acuerdo, que es el acuerdo reglamentario de este informe, es el 6581, es un acuerdo reglamentario del Tribunal de Cuentas hacia adentro, hacia nosotros mismos, para marcar la estructura y el contenido de cada uno de los párrafos. En este párrafo de énfasis en el informe de auditoría, lo que se incorporó como novedoso era porque algunos aspectos a veces no tenían incidencia sobre la opinión, sobre las observaciones, pero eran importantes, el auditor quería resaltarlos y no había un párrafo donde incluirlo. ¿Por qué? Porque en los párrafos de fundamento de la opinión modificada, como bien lo dice, va los fundamentos si hay opinión modificada, lo que denominamos nosotros opinión con salvedades u opinión adversa. Pero si no vamos a hacer ningún tipo de salvedad, no podíamos colocar algunos aspectos que el auditor quería resaltar en estos párrafos de opinión modificada. Entonces hay un párrafo que recepta la RT 53 en las normas de auditoría que habla el párrafo de énfasis, donde aquí se destacan, lo dicen las normas, nosotros lo hemos adaptado y hemos puesto algunos ejemplos propios del tribunal, de las rendiciones de cuentas del tribunal. En este apartado, el auditor a veces resalta aspectos que no van a dar origen a una observación, sobre todo porque el alcance de la auditoría tiene que ver con lo legal. Entonces, algunas cuestiones, por ejemplo, que están expuestas en notas, en los fideicomisos, en las empresas, en las personas jurídicas, o sea, las empresas que son estatales, pueden llamar la atención del lector. Entonces, a algunos aspectos por ejemplo, de patrimonios netos negativos en algunas empresas del Estado, que varias los tienen, algunas deficiencias que tienen que ver con el control interno, pero que no llegan a impactar, por lo menos en la parte legal que nosotros analizamos, pero que podría ser, digamos, deficiencias que dieran lugar a algunos problemas de gestión, aspecto que nosotros no controlamos. Entonces, este párrafo de énfasis le permite al auditor resaltar aquellas cosas significativas que no dan origen a observación y que podrían ser interesantes a los fines del lector de los estados contables. Y por último, obviamente, está el párrafo de la opinión del auditor. Estos dos últimos párrafos, que son los más complicados por ahí para los auditores, ¿por qué? Porque tienen vinculaciones entre sí. Entonces el auditor a veces tiene una limitación en el alcance y la quiere colocar a toda costa. Y bueno, ¿cuál es el tema? Que si no va a modificar, hay veces que hay limitaciones en el alcance que nosotros las podemos suplir por otros procedimientos alternativos, por lo tanto dejan de ser limitaciones en el alcance. Y hay otras limitaciones en el alcance que sí tienen que ver con una observación concreta, con una deficiencia que nosotros vamos a observar y que son significativas. Solamente lo que es significativo o muy significativo va a estos párrafos de opinión modificada, porque el fundamento es de que después, si eso continúa cuando le damos derecho a defensa al cuentadante, nosotros vamos a poner en nuestra opinión sobre la razonabilidad en todos sus aspectos significativos de la rendición de cuentas algún tipo de salvedad si eso continúa cuando ejerza el derecho de defensa el auditor.
Entonces, bueno, este párrafo puede dar origen a fundamentos de opinión con salvedad por errores significativos en la parte de evaluación o por problemas de limitaciones al alcance significativo o opinión adversa. Nosotros no tenemos la posibilidad, dentro de lo que hemos dictaminado para nuestro tribunal o reglamentado, hacer abstención de opinión, porque el tribunal en su ley tiene una posibilidad que es determinar de oficio la rendición de cuentas, cosa que es sumamente difícil y tratamos de no llegar a esa instancia de todas formas que rinda el cuentadante. Entonces, los tipos de opinión y la vinculación con el fallo, o sea, teniendo ya los párrafos de fundamento de opinión modificada, los diferentes tipos de opinión que nosotros tenemos receptados para nuestro tribunal es favorable sin salvedades, con salvedad por errores significativos, con salvedad por limitaciones al alcance significativos y adversa. Como les decía, no figura la de limitación al alcance. Y cada uno de estos párrafos y de las opiniones están expresamente expuestas y descritas a los fines de que no lleven a confusión al lector, como digamos que son como distintos clichés al cual puede llegar el auditor después de haber realizado toda su auditoría. Bueno, acá está bueno, nosotros ya esto está arreglado, el tribunal hace un informe, el auditor hace un informe y proyecto de pliego, o sea, el informe general es como la parte primaria del informe del auditor, se le da, si hay observaciones, se da derecho a defensa al cuentadante, ingresan las contestaciones, parte de estas contestaciones pueden ser de estos errores que nosotros hemos detectado y que hemos puesto como parte del fundamento de la opinión modificada, pero todavía no hemos emitido la opinión porque tenemos que esperar, digamos, esa contestación del cuentadante, se hace un nuevo informe por parte del auditor contador y ahí termina de definir si realmente esa opinión que tenía, digamos, esos párrafos que tenían errores o se justificaban por errores, fueron salvados o no fueron salvados por el cuentadante. A veces son errores que tienen que ver con los registros contables, otras veces con la exposición de los estados contables, y se termina en el informe complementario de definir el tipo de opinión que se va a dar, después de que ha pasado este periodo de, digamos, de contestación de los cuentadantes. Ahora, el auditor hace el informe complementario, pasa por las áreas legales y después el tribunal termina emitiendo como la sentencia, que nuestro tribunal se llama el producto final del juicio de cuenta, fallo de la cuenta. Bueno, ese fallo, lo que yo quise acá exponer es cómo se vincula con la opinión que da el auditor, porque el auditor la da en un informe, los auditores somos órganos asesores del cuerpo del tribunal, igual que lo es la letrada, pero quien termina aprobando o desaprobando la cuenta es el cuerpo colegiado del tribunal, compuesto por 4 vocales y un presidente, son 5 miembros. ¿Y cuál es el tema? El tribunal hasta hoy está receptando esta opinión, tiene la estructura del fallo, son vistos, considerandos y resolutivos, ¿sí? En la parte de los considerandos hay un último considerando donde generalmente el tribunal adhiere a la opinión que ha dado el auditor a tales hojas del expediente donde justamente puso sus distintos tipos de opinión o la opinión favorable. Ya les digo, está expresamente descripta cómo se debe redactar cada uno de los tipos de opinión que yo mencioné recién. Pero ¿cuál es la propuesta acá? Y siempre lo hemos estado analizando. No lo hace hoy el tribunal. El tribunal hoy en los considerandos adhiere al dictamen y después en la parte resolutiva lo que hace es aprobar o desaprobar la rendición de cuentas y además establece los cargos, los daños y los procedimientos administrativos irregulares. La propuesta que yo hago en este trabajo es incorporar en el resolutivo de aprobación o no de la cuenta, lo que nos permite, o sea, la Constitución dice que el tribunal aprueba o desaprueba la rendición de cuentas. Entonces, la propuesta es que se vincule con la opinión del auditor contador. Por eso, me permití, ya sé que no se puede escribir mucho porque la Roxana nos manda a decir que no describamos mucho en las filminas, pero acá me permití describirlo tal cual como es la propuesta, con 2 opciones. O sea, la propuesta es que no se deje que la parte resolutiva del tribunal, la aprobación o desaprobación de la cuenta, que es parte como del informe del auditor que acompaña la rendición de cuentas de los estados contables, si algún día alguien, sería ideal, ¿no?,
viera la rendición de cuentas, analizara la rendición de cuentas, en nuestro caso sería la legislatura para hacer otro tipo de evaluación de responsabilidad política, o cualquier otro usuario, debiera pedir los estados contables que están en los libros, ¿sí? Porque se copian los estados contables en los libros, todavía son los únicos libros que no están digitalizados, esto por el Código Civil y Comercial, y debiera pedir el fallo del Tribunal de Cuentas, a ver, decir, bueno, ¿y estos confío o no confío en esto para evaluar la responsabilidad política? Bueno, traigo el fallo del tribunal, que es el que aprueba o no la rendición de cuentas. Entonces, la idea es que no aparezca, o si aparece la opinión tomada por el tribunal en los considerandos, en la parte donde está el primer artículo que habla de aprobar la rendición de cuentas presentada por tal organismo, correspondiente a un determinado ejercicio, que lo haga en función de la opinión emitida por el auditor contador sobre la misma, la cual consta en el considerando tal del fallo. O sea, que vincule esa aprobación o desaprobación de la cuenta respecto a esa opinión que ha dado el auditor. Porque en realidad es lo que establece, lo que dice la ley, que el auditor opina sobre la razonabilidad en todos sus aspectos significativos. Ya sabemos que nosotros no opinamos sobre la exactitud, pero para darle mayor posibilidad al lector de los estados contables de que está fundado en una opinión técnica, si es aprobación. Más allá que, independientemente de eso, ahí yo lo he puesto después, ¿qué pasa si existen daños? Entonces, la idea es o hacer mención y aprobar la cuenta en función de esa opinión que están en considerando, o bien directamente la opción 2 es que en el artículo del fallo donde se apruebe o desapruebe la cuenta, directamente se transcriba la opinión del auditor, que está puesta en uno de los informes que elabora. Ahora, ¿qué pasa si existen daños? Siempre lo discutimos, o sea, más allá de que existan o no daños, nosotros la razonabilidad sobre el estado contable tiene que ver con la significatividad de los errores que detectamos. Supongamos que detectamos, que lo vemos en un caso real, detectamos un error de un daño al Estado de 200 millones de pesos en una institución, pero los estados contables tienen más de 10.000 millones de pesos de ejecución presupuestaria y demás. Nosotros ese daño, para ver si afecta o no la razonabilidad de los estados contables, tenemos que analizar la significatividad. Y la mayoría de las veces esos daños que determinamos o esas irregularidades afectan parte de los estados contables que no son significativos, o sea, no hacen que cambiemos la opinión sobre la razonabilidad de los estados contables, que comprende la ejecución presupuestaria, la financiera, la económica, la patrimonial. Pero sí es cierto que el tribunal, en el aspecto que determinó un daño, no aprueba en ese aspecto la cuenta. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que más allá... Uy, perdón, me fui. Para cumplir con el tiempo, ¿viste? Entonces, cualquiera de las dos posturas, si hubiera un daño, lo que tiene que introducir el tribunal en ese primer articulado es aprobar o desaprobar se desaprobaría la cuenta cuando hay una opinión adversa, según mi criterio, digamos, y si existen daños, es la parte no aprobada de la rendición de cuentas, pero no afectar la razonabilidad de los estados contables. Entonces habría que introducir, es la propuesta, una excepción a la parte de daños determinadas. ¿Cómo se hace hoy? El tribunal saca en el resolutivo 2 siempre, en el artículo 2 dice no aprobar, en la parte, o sea, no dice no aprobar, en realidad dice se determinan los siguientes daños o las siguientes multas por irregularidades, procedimientos administrativos irregulares. Pero lo que yo planteo es que aprobar la rendición de cuentas cuando no existen salvedades, desaprobar la rendición de cuentas, que hay muy pocas desaprobación de rendición de cuentas, yo les digo que he visto muy pocas veces esto, y sería cuando hay una opinión adversa. Entonces, de esta forma nosotros también revalorizamos, por eso cuando salió el tema del informe del auditor, revalorizamos la tarea que hace el auditor, que es una tarea de control y de auditoría donde hacemos y aplicamos la técnica de auditoría. Y esto no es fácil a veces cuando nuestros fallos van a la corte, ¿sí? Nosotros en el caso de Mendoza son susceptibles de acción de revisión en acciones procesales. Hay un recurso que se llama contencioso administrativo en la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y esto hace que también uno vaya haciendo parte educativa, y en el resolutivo todos leen el fallo de la cuenta, pues se publican en la página web del tribunal, en el boletín oficial, y a veces son sobre los que se recurren
también sobre todo cuando hay daños, ¿no? La parte del dictamen como que no toma fuerza. Entonces la idea es que esa aprobación o desaprobación que establece la Constitución la vinculemos a ese informe que no es fácil de hacer, que lleva atrás todo un trabajo que es el proceso de auditoría que hacemos para llegar a emitir el informe, que después es una hojita, como diría, o un fallo de 2 hojitas, pero atrás tiene todo un trabajo técnico basado en nuestras normas profesionales, también obviamente adecuadas a la norma legal, y lo importante es que nosotros debiéramos también, que es lo que yo propongo, respetar los parámetros legales y profesionales, vincular los conceptos de control y auditoría. El día de mañana, cuando a veces tenemos que ir a defender por qué no vimos alguna otra cosa, que la gente no sabe que no vemos el 100% de todas las rendiciones de cuentas, decirle, miren, nosotros trabajamos bajo conceptos de normas contables profesionales, explicar lo que hace al muestreo y tener reglamentado internamente estos tipos de opinión. Entonces la idea es que reglamentemos internamente para capacitar a nuestros profesionales sobre los distintos tipos de opinión. Y bueno, y revisemos permanentemente, obviamente, los procesos y la actualización. Cada vez que sale una modificación de las resoluciones técnicas, nosotros nos ponemos a estudiarla y vemos cuál es el impacto que tienen dentro del trabajo que hacemos. Igual que de los procedimientos o las normas que van saliendo también internacionales de INTOSAI. Entonces, bueno, la propuesta es capacitar para mejorar el trabajo técnico profesional, que es mucho. Así que muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o pasamos con el siguiente expositor y después realizamos las preguntas al finalizar? ¿Sí? Siempre hablas de estados contables. En Mendoza, los organismos, ministerios, ¿rinde con estados contables? Sí, a ver, la administración central... lo que es la administración central, hay un solo juego de estados contables. La rendición general de la cuenta general de ejercicio la rinde la Contaduría General de la provincia, y cada uno de los ministerios, por sus fondos permanentes y por su ejecución por compras mayores, tienen un estado que es un estado de ecuación financiera patrimonial. Es un modelo de estado contable que la misma contaduría les exigen y nosotros lo analizamos y aprobamos. Se llaman cuentas como satélites anexas a la rendición anual, a la rendición de cuentas general, y esas le aprobamos la parte de la estructura financiera patrimonial de cada uno de los ministerios, que después se expone en la cuenta general como un único estado de situación patrimonial, un único estado de ejecución presupuestaria, pero el tribunal vincula, digamos, el análisis que se hace de cada cuenta del ministerio, que se le aprueba, el fallo sale por cada una de las cuentas del ministerio, que en realidad son más cuentas, y después se vincula con ese estado contable que es el que tiene la registración, ¿sí? Pero tiene como un pequeño estado financiero patrimonial, y si hay problema en un ministerio, porque supónganse hubo un daño o hubo un procedimiento irregular porque no siguió una licitación pública y hizo contratación directa, en la cuenta del ministerio propiamente dicha es donde se falla y se desaprueba esa parte, ¿sí? La que rinde los estados contables grandes, digamos, el estado de la deuda pública, son más de 13, 14, nosotros como 20 estados, pero están todos en la ley de administración de la provincia, es la administración central a través de la Contaduría General de la provincia. Ah, perfecto. Sí, después están todos los descentralizados autárquicos y municipios que vienen con sus propios estados contables, y las personas jurídicas privadas rinden los 4 estados contables, lo normal, lo que se le exige a una persona jurídica privada. Una sociedad. Viene con su informe del auditor y nosotros hacemos todo este trabajo también y detectamos errores también. Bueno, muchas gracias. Cuando hablas del fallo, que en el último considerando ponen como ya un formulario cliché que se remiten o que comparten el informe del auditor, ¿eso no generaría una falta de motivación o fundamentación del acto administrativo? Porque ese fallo es estar, ¿no es cierto?, ya
declarando o no una responsabilidad o una aprobación o no la aprobación de esa rendición de cuentas. O sea, ¿no quedaría como un poco vacío de fundamentación? Justamente, antes de venir acá estuvimos discutiéndolo con una de las directoras. En realidad el tribunal adhiere o a veces lo expone expresamente, nada más que en vez de, es como en la parte preparatoria, los considerandos son como la parte preparatoria del resolutivo, porque después aprueba o desaprueba la rendición de cuentas. Ha pasado a veces que nadie ha advertido bien lo que decía la opinión, lo hablábamos recién, y por ahí aprueban la rendición de cuentas y nosotros hemos dicho no se puede opinar sobre las cuentas por cobrar de un determinado organismo porque no le llegamos a determinar el daño, pero es muy irregular el sistema que tiene, no cierran, digamos. Entonces, la motivación del acto, que es justamente lo que está pidiendo la Corte normalmente en los últimos fallos. Porque a la larga puede haber un control judicial de ese acto también. Claro, bueno, había un trabajo que una compañera nuestra mañana lo tenía que exponer y por problemas de salud de su hija no ha venido a exponer, donde habla de este tema, que cada vez más la Suprema Corte nos pide la fundamentación del acto. Entonces, en este caso, ¿qué diría el tribunal? Que el artículo 1 y la aprobación de la cuenta tendría que salir a justificarlo, que es por la adhesión que tiene en el considerando. Yo lo que digo que habría que hacerlo expresamente, vincularlo en la aprobación o si no, transcribirlo directamente, porque eso es lo que motiva el acto de aprobación o desaprobación de la cuenta, que son estados contables, ¿sí? Pero lo está pidiendo cada vez más la Suprema Corte, así que justo estábamos hablándolo, digo, no sería mala la idea, todavía, esto no lo ha hecho el tribunal, lo hace así, considerando y después aprueba y desaprueba la cuenta y no dice nada que lo vincula con la opinión, pero tendría que salir a justificarlo.